Buenas, yo soy la doctora Milagros Marcano, especialista en ginecología y obstetricia. El día de hoy le voy a hablar sobre los defectos del tubo neural y el ácido fólico. La disminución en la prevalencia de los defectos del tubo neural por la suplencia preconcepcional de ácido fólico es trascendental en la prevención de las malformaciones congénitas. La asociación entre el desarrollo de los defectos del tubo neural y la carencia de ácido fólico fue sugerida inicialmente en el año de 1960, pero realmente la primera evidencia sobre la relación entre los micronutrientes y la prevención de los efectos del tubo neural se publicó en el año 1981. Las recomendaciones sobre la suplencia preconcepcional de ácido fólico y la prevención de los defectos del tubo neural tienen suficiente soporte epidemiológico para hacer una recomendación de aplicación clínica. Sin embargo, hay muchas mujeres que lamentablemente no conocen estos aspectos nutricionales de la gestación. Muchas veces por las mismas condiciones socioeconómicas no permiten una nutrición adecuada o no tienen un acceso a una información sobre una nutrición preconcepcional. Por ello, los servicios de salud deben conocer los aspectos nutricionales relacionados con el embarazo y discutir esta información durante la asesoría de las parejas. Así podemos ayudar a este nuevo embarazo. La prevalencia de las formas más comunes de los defectos del tubo neural, que serían la anencefalia y la espina bífida, es de unos 300.000 casos al año en el mundo. Y aunque las prevalencias varían entre países, se evidencia hace ya varias décadas un declive en lo que es la frecuencia de los defectos del tubo neural, principalmente en los países desarrollados. La disminución de los defectos del tubo neural se relacionan principalmente al consumo del ácido fólico. Por ejemplo, la prevalencia de estos defectos en Estados Unidos fue de 5 por 10.000 entre el año 1981 y 1982, reduciéndose a 0.5 por cada 10.000 nacimientos en el 2001, mientras que la prevalencia en Inglaterra y en Gales pasó de aproximadamente 38 por 10.000 nacimientos a 1.4 por 10.000 nacimientos desde el año 1997. En ambos casos, el descenso estuvo relacionado con lo que es la fortificación de alimentos de consumo masivo con el componente ácido fólico. En Argentina, luego de la fortificación de la harina de trigo en el año 2003, la mortalidad por anencefalia de espina bífida descendió en un 67.8%. Esto nos demuestra la importancia y la seguridad en cierta parte que nos brinda lo que es el consumo del ácido fólico. Con respecto a la etiología es multifactorial de los defectos del tubo neural. Esto indica que el ambiente y las variantes genéticas están involucrados en lo que es su fisiopatología. Igualmente, diversas anormalidades del desarrollo neural están implicadas en el proceso patogénico y no es posible atribuir la complejidad del fenotipo a un solo evento embriológico. Así, además de ser multifactorial, el desarrollo de los defectos del de los defectos del tubo neural es escalonado y progresivo. En la cuarta semana de vida intrauterina se inicia lo que es el proceso del cierre neural. A partir del estado de 6 a 7 somitas, el cierre se origina entre somitas opuestos, expandiéndose caudal y rostralmente y permaneciendo abiertos los neuroporos rostral, que es el anterior cefálico, y caudal, que es el dorsal posterior. Entre los días 24 y 27 se completa lo que es el cierre de los neuroporos. Se ha expuesto que la falla en el cierre del neuroporo anterior origina lo que es la anencefalia y la falla en el cierre del neuroporo posterior origina la espina bífida por un proceso de muerte celular en los bordes del tubo, secundario a la falta de elevación de los pliegues de las crestas neurales. Sin embargo, el análisis detallado de los defectos del tubo neural expone una complejidad mayor que indica anormalidades previas a la formación del tubo, señalando que estos defectos se originan en eventos anormales en la gastrulación y en la neurulación. La neurulación. Diferenciación neuroectodérmica e inducción del mesénquima óseo.
El primordio cerebral se origina en la neurulación craneal, después de lo que es la elevación de los pliegues neurales y de la fusión y superposición de los bordes que forman el neuroepitelio. Se inicia con la diferenciación del neuroectodermo desde el ectodermo lateral, tanto para formar la placa neural como para el cierre del tubo, mientras que las vías de señalización de las proteínas morfogenéticas regulan el plegamiento neural. Cuando el neuroepitelio se diferencia desde la línea media dorsal ectodérmica, la interacción entre los factores de crecimiento derivados de los fibroblastos y los antagonistas de las proteínas morfogenéticas originan la extensión convergente, en la cual las células se intercalan en la línea media dorsal. Cuando la extensión progresa, se forman los pliegues neurales en los bordes de la placa neural, dispuestos en los límites entre el futuro cerebro y la médula espinal. Después, los pliegues se van a extender caudal y rostralmente a la placa. En el cerebro, en desarrollo, los pliegues neurales se elevan por el plegamiento del neuroepitelio medial y la expansión del mesénquima craneal subyacente, originando pliegues externamente convexos. A medida que los extremos de los pliegues neurales se acercan a lo que es la línea media dorsal, los epitelios se fusionan y remodelan, creando la superficie ectodérmica externa, que es la epidermis, y el neuroepitelio interno, que es el sistema nervioso central. La neurulación o el proceso de diferenciación celular y el cierre del tubo neural como manifestaciones estructurales de la diferenciación son esenciales para el desarrollo cerebral y para el desarrollo del cráneo, el cual se va a originar a partir de la diferenciación de componentes del mesénquima craneal y de las crestas neurales craneales. La ausencia del tejido dorsal neural induce la formación anormal de los elementos dorsales del cráneo, revelando que la ausencia del componente óseo, que es la anencefalia, es un defecto primario del desarrollo y no una degeneración secundaria. La anencefalia se origina en un neuroepitelio deficiente que va a conllevar la eversión del tubo neural cefálico. En esta imagen podemos visualizar en lo que es la figura A el escaso crecimiento del tejido neural y la ausencia de los huesos planos del neurocráneo. En la imagen B podemos ver la exposición del área cerebrovasculosa cubierta parcialmente con un epitelio fino, y en el área C está la ausencia de la calota, la apariencia edematosa y embrionaria de los párpados, secundaria a lo que es la hipoplasia orbitaria, y el desarrollo incompleto de las estructuras oculares debido a la ausencia de telencéfalo. El tejido expuesto se regenera formando un tejido esponjoso compuesto por tejido conectivo, colágeno y tejido vascular cubierto con una membrana epitelial, generando una apariencia similar a la del tejido cerebral. La ausencia completa de cerebro, que es lo que conocemos como holoanencefalia, comprende un 65% de los casos de anencefalia y se asocia con cráneo rasquisquisis en el 80% de los casos. A diferencia, la meroanencefalia es un defecto parcial del cráneo en el cual el área cerebrovasculosa protruye a través de un defecto de línea media. Y la iniencefalia es una disrafia de la región occipital en la cual el foramen magnum tiene continuidad con la fontanela posterior y el occipucio se continúa con las vértebras inferiores. Asimismo, la cabeza está en retroflexión y se asocia con una raquisquisis en la cual el cerebro y el cerebelo protruyen hacia la columna cervicotorácica. Por lo tanto, estos defectos se tratan de una disrafia tectocerebelar acompañado de encefalocele occipital. A diferencia de la anencefalia, en la iniencefalia sí se desarrolla parte del neuroepitelio, pero la diferenciación es incompleta y esta va a conllevar al que el componente óseo alrededor de la estructura nerviosa sea defectuoso. El encefalocele o herniación del cerebro por medio de un defecto óseo del cráneo puede estar cubierto por piel intacta o por un epitelio fino.
En la figura A podemos evidenciar el encefalocele occipital con ruptura del saco herniario y la salida del contenido cerebral. Y en la B observamos un encefalocele en el cual el cerebro protruye a través de un defecto óseo del vértex craneal. Estos defectos se originan en la separación anormal entre el ectodermo de superficie y el ectodermo neural en los sitios de cierre del neuroporo cefálico. La apoptosis incompleta entre las capas germinales, ectodermo y mesodermo, no permiten su separación, y así se va a originar lo que es un defecto secundario del mesodermo craneal de la línea media, por lo cual va a protruir el cerebro en desarrollo. La neurulación espinal es la diferenciación neuroectodérmica en dirección caudal. La espina bífida cursa con un defecto del cierre óseo que puede estar cubierto por piel, que es la que conocemos como espina bífida oculta, o asociado con un saco que protruye, que es la espina bífida quística. La espina bífida es un defecto óseo a través del cual se hernia el contenido medular. Este defecto originado en una disrupción del mesodermo somítico durante la gastrulación y en una disrupción de los precursores del esclerotoma durante la fase membranosa. Disminuye lo que es la capacidad del esclerotoma de aportar células a la formación de las vértebras. Este defecto óseo siempre se relaciona con anormalidades del tejido nervioso, de tal forma que los defectos del tubo neural son un espectro originado en lo que es la neurulación anormal, lo cual va a conllevar a una anormalidad primaria en la diferenciación del mesénquima óseo. En esta imagen podemos observar que en la figura A se ve el defecto del cierre cubierto con piel, con una espina bífida oculta. En el B hay un saco herniario que contiene líquido cefalorraquídeo y nervios. Este es un caso de espina bífida quística tipo un mielingo-meningocele. Y el C se muestra el defecto completo de lo que es el cierre del tubo neural. La gastrulación e inducción ectodérmica. Los defectos del tubo neural involucran a las tres capas germinales primarias. Por tanto, si la neurulación anormal es el evento a partir del cual se va a alterar la inducción de la diferenciación del tejido nervioso y del tejido mesenquimal, la alteración de la neurulación anormal debe originarse en una etapa previa del desarrollo. La integración desordenada del eje medial durante la regresión de la estría primitiva resulta en un proceso notocordal anormal que desencadena lo que es la disrupción de los somitas mesodérmicos adyacentes. La reparación embrionaria incompleta de esta anormalidad resulta en un amplio espectro fenotípico que incluye las hemivértebras, las vértebras en mariposa, la anomalía de Klippel-Feil y la genesia sacra, todas malformaciones relacionadas con los defectos del tubo neural y espina bífida. El cierre del tubo se inicia en el límite entre el cerebro posterior y la región cervical, creando dos regiones activas, una rostral del cerebro posterior y una caudal en la región espinal superior. El cierre subsecuente de la región espinal es un mecanismo de cremallera en dirección caudal que actúa alcanzando lo que es el neuroporo posterior. Las variaciones en el cierre de las dos regiones activas involucran la interacción entre vías de desarrollo regulada por la proteína Sonic Head-Hot, que la nombraré como SHH, y las proteínas morfogenéticas. Esta proteína SHH determinan el destino de las células de las capas embrionarias primitivas, expresándose a lo largo del neuroectodermo desde la notocorda hacia el piso de la placa neural, inhibiendo lo que es la diferenciación de las células neuronales dorsales y la cresta neural. Su acción es antagonizada por las proteínas morfogenéticas y las EWINs del ectodermo dorsal que promueven la diferenciación de las crestas. Un desequilibrio entre agonistas y antagonistas de la diferenciación
inestabiliza el desarrollo neuroectodérmico, impidiendo el cierre completo del tubo. Este desequilibrio entre la gastrulación y el inicio de la neurulación explica las manifestaciones óseas y neurológicas de los defectos del tubo neural. Así, un aumento en la acción de las proteínas morfogenéticas por ausencia de sus antagonistas incrementaría la diferenciación desordenada de células dorsales y de las crestas, induciendo una diferenciación anormal del mesénquima óseo y de la neurulación espinal. Defectos del tubo neural. Aspectos metabólicos y genéticos. Las bases genéticas de los defectos del tubo neural se han inferido a partir de la descripción de un mayor número de fetos femeninos afectados por estos en relación con los fetos masculinos. Asimismo, hay un riesgo mayor de recurrencia en linajes maternos que paternos, así como mayor proporción de consanguinidad entre los padres de hijos afectados por defectos del tubo neural y un riesgo de recurrencia 3 a 4 veces mayor para una pareja con un hijo previamente afectado. Además de varios síndromes que cursan con defectos del tubo neural, como el síndrome de Meckel-Gruber y las trisomías 13 y 18. Teniendo en cuenta las bases genéticas de los defectos del tubo neural y el impacto del consumo preconcepcional de ácido fólico, es necesario establecer un punto de la fisiología materno-fetal donde confluyan ambos mecanismos y que se relacionen con la gastrulación y la neurulación. Es allí donde el metabolismo del ácido fólico y la homocisteína es esencial para entender lo que es el desarrollo del defecto, porque los polimorfismos genéticos de las enzimas involucradas en esta vía metabólica interactúan de manera diferencial con el ambiente. Esta vía convierte lo que es el ácido fólico en compuestos de tetrahidrofolatos dirigidos a otras vías del metabolismo de la vitamina B12 y a la síntesis del ADN. La enzima 5,10-metil tetrahidrofolato reductasa convierte el 5,10-metil tetrahidrofolato en 5-metil tetrahidrofolato, intermediario en la conversión del metabolismo de la homocisteína a metionina. Los polimorfismos en la enzima 5,10-metil tetrahidrofolato reductasa han sido relacionados con un incremento en el riesgo de padecer defectos del tubo neural y otras enfermedades, incluidas enfermedades cardiovasculares y el cáncer de colon. 2 de lo que son los polimorfismos de un solo nucleótido, que es el 677CT y el 1298C, tienen un efecto dosis dependiente sobre la cinética enzimática. La homocigosidad para el SNP677CT es un genotipo TT. Se asocia con una disminución del 70% de la actividad enzimática de la enzima 5,10-metil tetrahidrofolato reductasa y la heterocigosidad, que es el genotipo CT, se asocia con un decremento del 30%. El riesgo relativo de desarrollar defectos del tubo neural de un portador de uno de lo que son los polimorfismos de un solo nucleótido funcionales varían en razón al poseedor del polimorfismo. Los niños con espina bífida, así como sus padres, son portadores del genotipo TT de forma más frecuente que la población general. Si el padre es el portador del genotipo TT, se estima un riesgo relativo de 2.2 para desarrollar espina bífida en la descendencia. Si la madre es la portadora, el riesgo relativo para su descendencia es de 3.7. Y si un individuo es portador del genotipo TT, el embrión en desarrollo, el riesgo de desarrollar espina bífida es de 2.9.
El nucleótido SNP677CT en el embrión y en los padres está asociado con un riesgo mayor de desarrollo de los defectos del tubo neural de forma dosis dependiente. El origen de la malformación depende de mecanismos celulares que integren el ácido fólico como un determinante específico del desarrollo embrionario. Conjugar dentro de la patogenia de los defectos del tubo neural la vía metabólica del ácido fólico homocisteína implica que la neurulación se ve afectada por acción directa de la carencia del ácido fólico o de su metabolismo anormal. En esta figura podemos observar un balance entre la concentración, en la parte de la figura A, un balance en lo que es la concentración adecuada de ácido fólico, la cinética enzimática de la enzima 5,10-metil tetrahidrofolato reductasa y el equilibrio entre genes agonistas y antagonistas del desarrollo que actúan en diversas etapas de la diferenciación celular embrionaria, dando así como resultado la formación de un tubo neural normal. En la figura B podemos ver el peor escenario para el desarrollo de un tubo neural, en el cual se conjugarían varias concentraciones de ácido fólico y disminución de la actividad enzimática de la enzima 5,10-metil tetrahidrofolato reductasa, secundario a polimorfismo, como el genotipo TT. El riesgo se puede incrementar por el desequilibrio de los genes del desarrollo y la afluencia de eventos ambientales adversos como la exposición al metrotexate, la diabetes gestacional, antiepilépticos y el déficit de vitamina B12 o anticuerpo contra el ácido fólico. Las diversas combinaciones de eventos resultan en diversos fenotipos de defectos del tubo neural. Ok. Dentro de factores de riesgo para padecer de los efectos del tubo neural tenemos el consumo de cigarrillos, alcohol, obesidad materna, diabetes, exposición embrionaria a medicamentos tipo el metrotexate, antiepilépticos, la presencia de anticuerpos contra los receptores de folato. Así, como la deficiencia de ácido fólico, esto indica que aunque los defectos de la neurulación son los precursores de las manifestaciones clínicas de los defectos del tubo neural y que la cinética enzimática disminuida de la enzima 5,10-metil tetrahidrofolato reductasa es un factor de riesgo genético metabólico. La causa más temprana del disrafismo reside en eventos del desarrollo susceptibles a ser corregidos por la suplencia de ácido fólico, tales como la supervivencia de las células neuroepiteliales por la reparación del ADN. El ácido fólico y la vitamina B12, que es la cobalamina, se relacionan con la síntesis y reparación de nucleótidos y son intermediarios en la metilación de la homocisteína. La reparación del ADN parte de la síntesis de metionina, usando cobalamina y folato. La metionina sintasa, metilcobalamina, dependiente cataliza la metilación de la homocisteína a metionina y la reducción del nucleótido pirimidílico desoxiuridin monofosfato a desoxitirimidil monofosfato. El desoxiuridin monofosfato es el precursor del uracilo y el desoxitimidil monofosfato es el precursor de la tiamina. El ARN incorpora en su síntesis únicamente el uracilo, además de los nucleótidos esenciales adenina, guanina y citosina, mientras que el ADN incorpora en vez del uracilo a la timina. En ausencia de vitamina B12 o de ácido fólico, la reducción del uracilo y timina se ve truncada, generando únicamente la producción de uracilo. Por tanto, sin sustrato de timina no se puede sintetizar el ADN, aumentando la concentración de ARN celular y la síntesis de proteínas, acrecentando a su vez su volumen sin dividirse para completar el ciclo celular. La síntesis y reparación del ADN son dependientes de la concentración del ácido fólico.
Por tanto, una disminución de los niveles plasmáticos de ácido fólico disminuye la disponibilidad del nutriente intracelular, llevando a un déficit en la reparación y síntesis del ADN, que disminuye el índice mitótico en los momentos críticos de la gastrulación y la neurulación. Me gustó este tema y lo propuse. ¿Por qué? Porque aunque sí, a Dios gracias, es muy frecuente ver en el medio de salud la indicación del ácido fólico, hay muchas pacientes que todavía desconocen el porqué de ello. Muchas piensan que es por mantener una buena hemoglobina. Hay quienes no conocen que preconcepcional deben consumir el ácido fólico para disminuir los riesgos de lo que es los defectos del tubo neural. Y nosotros como sus médicos, como personal de salud, debemos orientarlos, debemos siempre tratar de brindar la mejor información y precozmente para poder evitar posteriormente que haya este tipo de trastornos que sabemos que muchas veces condicionan a una poca calidad de vida para los pacientes, disminuye quizás también la calidad de vida para los familiares. Mucho la, como que el porcentaje de vida se minoriza. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el tema y muchas gracias por su atención.